El título parece anunciar una revelación definitiva. Un artista reservado, un matrimonio inesperado, una figura pública que por fin decide poner nombre a su intimidad. Pero en el caso de Joan Joseph, la historia real es más compleja que un simple titular. Su vida sentimental sí se volvió pública, pero no como una confesión improvisada ni como un espectáculo calculado. Se hizo visible en medio de una trayectoria artística, marcada por la migración, la identidad, el silencio visual y una relación que lo colocó frente a los focos internacionales. Su matrimonio con Ricky Martin. Joan Joseph no nació en el centro de la celebridad global. Nació en Siria, construyó su formación artística en Suecia y desarrolló una carrera visual entre instituciones, galerías y proyectos contemporáneos. Su sitio oficial lo presenta como artista visual sirio-sueco, con formación en Central Saint Martins de Londres y Konstfack University College of Arts de Estocolmo, además de residencia profesional en Los Ángeles. Desde esa base, su historia pública con Ricky Martin no fue solo la de una pareja famosa, fue también una imagen cultural, 2 hombres, 2 trayectorias internacionales, una familia moderna y una exposición mediática que obligó a negociar el límite entre la vida íntima y la narrativa pública. Para entender por qué el nombre de Joan Joseph sigue despertando interés, conviene empezar lejos de la alfombra roja. Antes de aparecer junto a Ricky Martin en eventos internacionales, Joseph ya había construido una identidad propia en el arte contemporáneo. Su biografía oficial recoge estudios en Permby School of Painting, Konstfack y Central Saint Martins, 3 etapas que ayudan a leer su obra como una búsqueda sostenida entre materia, cuerpo, memoria y superficie. Esa trayectoria es importante porque, con frecuencia, la prensa de celebridades reduce a Joseph a una etiqueta: ex esposo de Ricky Martin. La fórmula es útil para la circulación rápida de noticias, pero insuficiente para un perfil cultural. Joan Joseph es, ante todo, un artista visual que llegó a la fama global por una relación amorosa, pero que no depende únicamente de ella para existir profesionalmente. Su caso muestra una tensión habitual en la cultura contemporánea. Cuando una persona del mundo del arte se vincula con una estrella de la música, la vida privada se convierte en archivo público. Cada aparición, cada fotografía y cada declaración termina leída como parte de una historia mayor. El matrimonio deja de ser solo un hecho personal y se vuelve símbolo de visibilidad, de familia, de representación y, finalmente, de separación civilizada. Joan Joseph, antes del foco mediático. Identidad, migración y lenguaje artístico. Antes de que su nombre apareciera de manera frecuente en titulares internacionales por su relación con Ricky Martin, Joan Joseph ya había construido una trayectoria propia dentro del arte contemporáneo. Su historia en ETS no empieza en una alfombra roja, ni en una fotografía compartida en redes sociales, ni en el relato sentimental que después lo convertiría en una figura reconocible para el gran público. Empieza mucho antes, en un territorio más silencioso, el de la formación artística, la migración, la observación del cuerpo, la búsqueda de identidad y la construcción de una voz visual. Según su biografía oficial, Joseph es un artista visual nacido en Siria, de trayectoria sueca, que vive y trabaja en Los Ángeles. Además, estudió Bellas Artes en Konstfack, en Estocolmo, y obtuvo un máster en Central Saint Martins, en Londres. Esa combinación geográfica, Siria, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, no es un detalle menor. En el caso de Joan Joseph, el desplazamiento parece formar parte de la arquitectura interna de su obra. No se trata únicamente de un artista que cambió de país, sino de alguien cuya identidad pública se ha formado entre culturas, idiomas, instituciones y escenas artísticas distintas. Su biografía se puede leer como una línea de tránsito, de un origen marcado por Oriente Medio a una educación escandinava, de la disciplina académica europea al circuito global del arte contemporáneo. La vida de un artista migrante suele estar atravesada por una pregunta constante: ¿dónde empieza realmente la pertenencia? Para algunos, el país de nacimiento define la identidad. Para otros, el lugar de crianza pesa más que el origen. En Joseph, ambas dimensiones parecen convivir sin cancelarse. Su condición sirio-sueca no funciona como una etiqueta decorativa, sino como una clave interpretativa. Permite entender por qué su obra ha sido leída tantas veces desde la tensión entre presencia y ausencia, superficie y profundidad, intimidad y exposición. Su formación comenzó en Estocolmo, una ciudad que ocupa un lugar importante en su desarrollo artístico. La biografía oficial de Joseph menciona sus estudios en Permby School of Painting entre 2004 y 2006, antes de pasar por Konstfack University College of Arts,
donde cursó Bellas Artes entre 2006 y 2009. Más tarde, completó un MA Fine Art en Central Saint Martins, Londres, entre 2010 y 2011. Esa progresión muestra una ruta formativa coherente. Primero la pintura como oficio, después las artes plásticas como campo ampliado, y finalmente el arte contemporáneo, entendido como investigación conceptual. En el periodismo cultural, estos datos académicos no deben presentarse solo como una lista de credenciales. Tienen un valor narrativo, revelan que Joseph no llegó a la escena pública por accidente ni únicamente por asociación sentimental. Había un recorrido previo, una disciplina y un sistema de referencias. Antes de ser identificado por millones de personas como el esposo de una estrella de la música latina, ya era un creador que había pasado por escuelas exigentes, exposiciones colectivas, proyectos individuales y espacios de experimentación. La diferencia entre el reconocimiento artístico y la fama mediática es fundamental. El reconocimiento artístico suele avanzar lentamente. Una exposición, una reseña, una residencia, una colección, una conversación con curadores, un vínculo con otros artistas. La fama mediática, en cambio, puede llegar de golpe. Una relación sentimental con una figura global modifica la escala de la atención pública. El nombre que antes circulaba en galerías pasa a circular en revistas de entretenimiento, portales de noticias y redes sociales. En ese proceso, el riesgo es evidente. La persona puede quedar reducida a su vínculo amoroso. Con Juan Joseph ocurrió algo similar. Para el mundo del arte, su nombre ya tenía un contexto. Para una audiencia más amplia, apareció primero como pareja de Ricky Martin. Esa diferencia de percepción creó una doble identidad pública. Por un lado, el artista visual formado en Europa. Por otro, el hombre que compartió una vida familiar con una celebridad internacional. El desafío, desde una mirada objetiva, consiste en no borrar ninguna de las dos dimensiones. Su carrera expositiva permite observar la amplitud de su trabajo. En su página oficial figuran muestras individuales como Painting About Sex, Flesh and Violence, en Divus Gallery, Londres, en 2013. High Notes en Gallery Anna Tullin, Estocolmo, también en 2013. Masking en Stine Projects, Estocolmo, en 2016. Com September en Goss Michael Foundation, Dallas, en 2018. Strange Bedfellows en Stine Projects, Estocolmo, en 2018. Tensegrity en Roma, en 2019. Object en 2021. Y Sketchbook Drawings en Los Ángeles en 2024. La variedad de esos títulos sugiere un artista interesado en la relación entre cuerpo, superficie, memoria y construcción visual. No es necesario convertir cada obra en una confesión autobiográfica para reconocer que hay una sensibilidad persistente, la atención a lo que se muestra parcialmente, a lo que se oculta, a lo que queda sugerido. En Joseph, la imagen muchas veces no parece buscar una declaración total, sino una tensión. Hay una voluntad de dejar espacios abiertos para que el espectador complete lo que no se ofrece de manera literal. Esa estrategia aparece también en lecturas recientes de su obra. Vogue Scandinavia, en un perfil publicado en 2025, describió su trabajo como una producción de escenas íntimas, con una presencia importante de la experiencia queer y de la sugerencia más que de la afirmación directa. En esa entrevista, Joseph resumió parte de su enfoque al decir que se siente atraído por un susurro más que por un grito. La frase es breve, pero ayuda a entender una poética. Su obra no pretende imponerse de forma estridente, sino operar desde la insinuación, la cercanía y la ambigüedad. Desde una perspectiva cultural, esa elección estética resulta coherente con su biografía pública. Joseph ha vivido entre varias formas de visibilidad. Como artista, expone imágenes y objetos. Como figura vinculada a una celebridad, fue observado por la prensa. Como padre y exesposo de una estrella internacional, su vida privada quedó parcialmente bajo escrutinio. Frente a esa acumulación de miradas, su lenguaje visual parece responder con una economía expresiva. No todo se revela, no todo se explica, no todo se entrega al espectador de forma cerrada. Uno de los elementos más comentados de su práctica ha sido el uso de materiales cotidianos, como la cinta adhesiva. Architectural Digest explicó que Joseph transformó materiales aparentemente simples, cinta de enmascarar, cinta adhesiva industrial y cinta de pintor, en pinturas, instalaciones y, más tarde, alfombras de edición limitada desarrolladas con Hensel Studio. Este detalle es importante porque muestra cómo su trabajo se mueve entre la pintura, el objeto y el diseño sin abandonar una lógica conceptual. La cinta adhesiva, en apariencia, es un material secundario. Sirve para sujetar,
cubrir, delimitar, proteger o preparar una superficie antes de pintar. En manos de Joseph, sin embargo, deja de ser herramienta auxiliar y se convierte en protagonista. Esa inversión tiene una lectura simbólica. Aquello que normalmente permanece en los márgenes pasa al centro. Lo que se usa para ocultar o enmarcar se vuelve imagen. Lo provisional adquiere permanencia. Este gesto puede leerse también como una metáfora de identidad. La cinta cubre y revela, une y separa, marca límites, pero también permite construir nuevas formas. En un artista atravesado por experiencias de desplazamiento, pertenencia múltiple y visibilidad queer, el material cotidiano se carga de significado sin necesidad de una explicación literal. La fuerza de la obra sobre la obra está precisamente en esa ambigüedad. Parece simple, pero abre muchas capas de interpretación. Architectural Digest señaló además que la serie de pinturas Masking debutó en 2014 en Steam Projects, Estocolmo, y que el concepto evolucionó años después hacia instalaciones y colaboraciones en diseño. Ese tránsito confirma que Joseph no se limita a un único soporte. Su obra puede pasar del lienzo al espacio, del muro al objeto, de la galería al diseño interior, sin perder una preocupación central por la percepción física de la superficie. Esta amplitud ayuda a ubicarlo dentro de una generación de artistas que no entienden la pintura como una disciplina cerrada. En el arte contemporáneo, el lienzo ya no es solamente un rectángulo donde se deposita color. Puede ser doblado, manipulado, cubierto, tensado o convertido en instalación. Joseph parece interesado en esa frontera, la pintura como imagen, pero también como cuerpo material. La obra no solo se mira, también se percibe como presencia. La biografía oficial de Joseph menciona también su papel como miembro fundador de The Bomb Factory Art Foundation en Londres. Este dato permite observar otra dimensión de su trayectoria. No solo participa en exposiciones, sino también en estructuras colectivas de producción artística. En el mundo del arte, los espacios independientes cumplen una función importante. No son únicamente lugares de exhibición, son redes de trabajo, colaboración, ensayo y resistencia frente a la lógica comercial más rígida. Formar parte de una fundación o espacio artístico de este tipo indica una relación activa con la comunidad creativa. El artista no aparece aislado, encerrado únicamente en su estudio, sino vinculado a otros creadores, curadores y públicos. Esa dimensión colectiva es relevante porque contrasta con la imagen individualista que a menudo proyecta la fama. Mientras la prensa de celebridades tiende a personalizarlo todo, el arte contemporáneo se sostiene muchas veces en redes menos visibles. La carrera de Joseph también muestra una circulación internacional amplia. Su biografía registra exposiciones colectivas en ciudades como Londres, Nueva York, París, Venecia, Singapur, Estocolmo, Bruselas y El Cairo, entre otras. Esta presencia global no debe confundirse con popularidad masiva, pero sí demuestra inserción profesional. El artista se mueve en un mapa que no depende de una sola ciudad ni de un solo mercado. Aquí aparece una tensión interesante. La celebridad suele simplificar el mapa de una persona. En el caso de Joseph, muchos titulares lo ubican principalmente a partir de Ricky Martin. Sin embargo, su trayectoria artística permite dibujar otro mapa. Escuelas suecas, estudios londinenses, exposiciones europeas, proyectos estadounidenses, colaboraciones internacionales. Esa cartografía es más lenta de explicar, pero mucho más precisa. El capítulo anterior a la fama sentimental, entonces, no es un prólogo menor, es la base. Sin esa base, la historia posterior queda incompleta. Cuando Joseph aparece junto a Ricky Martin, no aparece desde el vacío. Aparece con una identidad ya formada. Y esa identidad no se reduce a una nacionalidad, una orientación, una relación o una imagen pública. Es una suma de experiencias: migración, estudio, práctica artística, comunidad, visibilidad y reserva. Desde el punto de vista narrativo, Juan Joseph representa una figura particularmente útil para analizar cómo funciona la cultura contemporánea. Su vida conecta distintos sistemas de reconocimiento: el sistema del arte, el sistema de la celebridad, el sistema de la representación LGBTQ+, y el sistema de la familia pública. Cada uno lo mira de una manera distinta. El arte pregunta por su obra. La prensa sentimental pregunta por su matrimonio. El público busca imágenes de intimidad. La crítica cultural intenta entender qué dice su caso sobre nuestra época. La respuesta no es sencilla. Joseph no encaja cómodamente en una sola categoría. No es únicamente el artista sirio-sueco, aunque esa definición sea correcta. No es únicamente el exesposo de Ricky Martin.
aunque ese vínculo haya marcado su visibilidad global. No es únicamente un padre moderno, aunque la familia sea parte de su historia pública. Es una figura situada en el cruce de todas esas dimensiones. Por eso, al abrir este reportaje, conviene mirar primero al artista antes que al personaje mediático. Su matrimonio con Ricky Martin ocupó portadas, pero su obra existía antes de esa exposición. Su vida familiar atrajo atención, pero su lenguaje visual ya estaba construido desde una sensibilidad propia. Su nombre se volvió más reconocible por el amor, pero su trayectoria se sostiene también en una búsqueda estética. El primer capítulo de esta historia, por tanto, no habla todavía del matrimonio como acontecimiento central. Habla de lo que permitió que Juan Joseph llegara a ese momento con una identidad definida. Habla de una formación entre Estocolmo y Londres, de una obra que explora el cuerpo y la superficie, de una vida marcada por la migración, y de una manera de estar en el mundo que prefiere la sugerencia a la exposición total. Antes del compañero de vida, antes de la boda, antes del divorcio y antes de los titulares, hubo un joven artista aprendiendo a mirar. Hubo estudios, lienzos, materiales simples convertidos en lenguaje, exposiciones pequeñas y grandes, conversaciones con otros creadores, desplazamientos físicos y simbólicos. Ese es el punto de partida más honesto para entender a Juan Joseph. No como una figura nacida de la fama ajena, sino como un creador que ya venía elaborando una pregunta central mucho antes de ser observado por millones. La pregunta podría formularse así: ¿cómo se construye una identidad cuando el hogar no es un lugar único, cuando el cuerpo es también territorio, cuando la intimidad se vuelve imagen y cuando la vida privada puede convertirse en noticia? En la obra y en la biografía de Juan Joseph, esa pregunta no tiene una respuesta cerrada. Se despliega lentamente, como una superficie cubierta por capas, como una cinta que oculta y revela, como un susurro que obliga al espectador a acercarse. El matrimonio visible con Ricky Martin y la construcción de una familia pública. Cuando Juan Joseph apareció públicamente junto a Ricky Martin, su vida dejó de pertenecer únicamente al circuito del arte contemporáneo. Hasta entonces, su nombre circulaba sobre todo entre galerías, exposiciones, proyectos visuales y espacios culturales. Pero la relación con una estrella internacional de la música modificó la escala de la atención pública. De pronto, un artista acostumbrado a los lenguajes silenciosos de la pintura, y la instalación entró en una narrativa mediática donde cada gesto podía convertirse en noticia. La historia entre ambos comenzó de una forma muy propia de la época digital. Según ABC News, Ricky Martin y Juan Joseph se conocieron primero a través de Instagram. Anunciaron su compromiso en 2016 y se casaron en privado en 2017. Martin confirmó públicamente el matrimonio a comienzos de 2018. Esa cronología resulta importante porque muestra una relación que no nació directamente bajo la lógica de una campaña pública, sino en un espacio híbrido, privado en su emoción inicial, pero inevitablemente expuesto por la notoriedad de uno de sus protagonistas. Ricky Martin, para entonces, ya era una figura consolidada de la cultura popular internacional. Su nombre estaba asociado a la música latina global, a la televisión, a los grandes escenarios y a una visibilidad pública que llevaba décadas construyéndose. Juan Joseph, en cambio, venía de otro mundo, el de la creación visual, donde la exposición existe, pero de una manera distinta. En una galería, el artista muestra una obra. En la cultura de celebridades, la persona entera puede transformarse en objeto de observación. Ese contraste marcó desde el inicio la recepción pública de la pareja. Para una parte del público, Joseph fue presentado principalmente como el esposo de Ricky Martin. Para otra, su presencia despertó curiosidad por su trabajo artístico, su origen sirio-sueco y su trayectoria previa. El matrimonio, por tanto, no solo unió a dos personas, también unió dos sistemas de visibilidad, el espectáculo musical y el arte contemporáneo. La relación fue seguida con interés porque no respondía a un modelo tradicional de celebridad heterosexual. Se trataba de dos hombres formando una pareja pública, con una proyección familiar y afectiva que ocupaba espacios importantes en medios internacionales. En este sentido, el matrimonio adquirió un valor simbólico, no porque todas las parejas deban convertirse en símbolos, sino porque la representación importa cuando llega a públicos amplios. Sin embargo, esa dimensión simbólica también puede ser una carga. Cuando una pareja pública representa algo para muchas personas, sus gestos íntimos son interpretados más allá de su significado personal. Una aparición conjunta no es solo una aparición. Puede leerse como afirmación de amor, estabilidad, familia o visibilidad. Una ausencia tampoco es solo una ausencia.
puede alimentar rumores. En el caso de Joseph y Martin, esa presión estuvo presente desde el momento en que su relación dejó de ser privada. El matrimonio se confirmó públicamente después de una boda mantenida en reserva. Ese detalle no es menor. Casarse en privado y anunciarlo después revela una decisión de controlar el grado de exposición. No se trató de ocultar la relación, pero tampoco de convertir cada paso en espectáculo. La pareja parecía querer conservar una frontera entre la celebración personal y la curiosidad pública. Desde el punto de vista periodístico, esa frontera merece atención. Las figuras públicas no pierden automáticamente el derecho a la intimidad. El hecho de que Ricky Martin fuera una estrella mundial y Juan Joseph se volviera reconocible por su relación no significa que todos los detalles de su vida doméstica debieran ser consumidos como entretenimiento. El interés cultural por la pareja podía ser legítimo. La invasión de su privacidad, no. Aún así, la imagen pública de ambos generó una narrativa poderosa. Juan Joseph no aparecía como una figura secundaria sin identidad, sino como un artista con presencia propia. Su estilo sobrio, su perfil reservado y su trayectoria visual contrastaban con la energía escénica de Martin. Esa diferencia construía una especie de equilibrio. Uno venía del escenario masivo, el otro, del espacio contemplativo de la obra artística. La prensa solía destacar ese contraste. Ricky Martin era el nombre de impacto inmediato. Juan Joseph, el artista que aportaba una dimensión más discreta, cosmopolita y visual. En las fotografías de eventos, la pareja proyectaba una imagen de elegancia controlada. No era una exposición caótica ni excesivamente sentimental. Más bien, transmitían una presencia pública medida, donde la afectividad aparecía sin convertirse siempre en espectáculo. La familia fue otro elemento central de esa narrativa. Martin ya era padre de los gemelos Mateo y Valentino, nacidos en 2008. Más tarde, durante su relación con Joseph, la familia se amplió con Lucía y Ren. People ha señalado que Martin y Joseph comparten a sus dos hijos menores, Lucía y Ren, mientras que Martin también es padre de Mateo y Valentino. La llegada de los hijos intensificó el interés mediático, pero también cambió el tono de la historia. Ya no se hablaba únicamente de una pareja famosa, se hablaba de una familia. Y una familia pública, especialmente cuando incluye niños, obliga al periodismo a actuar con más cautela. La vida de los menores no debe ser convertida en una extensión del espectáculo adulto. En ese punto, Joseph y Martin parecieron manejar una estrategia de exposición parcial. Compartían ciertos momentos, pero sin abrir completamente la intimidad familiar. Esa forma de visibilidad selectiva es común entre celebridades contemporáneas. Mostrar lo suficiente para construir una narrativa pública, pero reservar lo esencial para la vida privada. El equilibrio no siempre es fácil, porque la demanda de contenido crece cuanto más famosa es la figura involucrada. El matrimonio también fue leído dentro de una conversación más amplia sobre nuevas formas de familia. Dos padres, hijos nacidos en distintas etapas, una convivencia intercultural y una vida marcada por desplazamientos internacionales. Para muchas audiencias, la imagen de Martin y Joseph tenía valor porque ofrecía una representación familiar no convencional, pero normalizada. No se presentaba como provocación, sino como vida cotidiana. Esa normalización es una de las dimensiones culturales más relevantes del caso. Durante décadas, la vida afectiva de las figuras LGBTQ más fue ocultada, minimizada o tratada como escándalo. En cambio, el matrimonio de Martin y Joseph apareció en medios globales como una historia de pareja, familia y compromiso. Eso no eliminó prejuicios ni tensiones sociales, pero sí contribuyó a ampliar el imaginario público sobre lo que puede ser una familia visible. Para Juan Joseph, el matrimonio supuso también una transformación de su identidad mediática. Antes, el público interesado en su obra podía encontrarlo a través de galerías, exposiciones o perfiles especializados. Después, una audiencia mucho más amplia llegó a su nombre por una vía sentimental. Ese cambio tiene ventajas y riesgos. La ventaja es la visibilidad. Más personas pueden descubrir su trabajo. El riesgo es la reducción. Su obra puede quedar eclipsada por la relación. En los perfiles culturales, esa tensión aparece con frecuencia. Cuando un artista se vincula con una celebridad de mayor alcance, la prensa tiende a reorganizar su biografía alrededor de ese vínculo. Lo anterior queda como antecedente, y lo profesional puede pasar a segundo plano. En el caso de Joseph, el desafío fue mantener una identidad propia, sin negar la importancia de su vida familiar con Martin. La discreción de Joseph contribuyó a esa diferenciación. No buscó convertirse en una celebridad de escándalo. Tampoco pareció utilizar la relación como único motor de presencia pública. Continuó vinculado al arte y a sus proyectos visuales, mientras su matrimonio ocupaba un lugar inevitable en la conversación pública. Esa convivencia entre reserva y exposición
Es una de las claves para entender su figura. El público, sin embargo, suele pedir relatos más simples. Quiere historias con principio, desarrollo y final claro. Quiere saber cuándo empezó el amor, cuándo se consolidó, cuándo llegaron los hijos, cuándo aparecieron las dificultades. Pero las relaciones reales no avanzan siempre con esa claridad narrativa. En una pareja observada desde fuera, los momentos visibles son apenas fragmentos. Lo que se publica no equivale a lo que se vive. Por eso, al hablar del matrimonio de Joan Joseph y Ricky Martin, conviene distinguir entre dos planos. El primero es el plano verificable. Se conocieron por Instagram, se comprometieron en 2016, se casaron en privado en 2017, el matrimonio fue confirmado públicamente en 2018 y compartieron una familia con 2 hijos en común. El segundo plano es interpretativo, lo que esa unión significó para la cultura popular, para la representación LGBTQ+, y para la imagen pública de ambos. La fuerza del matrimonio estuvo precisamente en la combinación de esos planos. Era una relación concreta, con hijos, hogar y decisiones privadas. Pero también era una imagen pública observada por millones. Esa doble condición genera una presión particular. La pareja no solo debía vivir su vínculo, sino también soportar la mirada permanente de quienes proyectaban sobre ellos expectativas de estabilidad, inspiración o perfección. Ninguna pareja puede sostener indefinidamente una imagen idealizada sin enfrentar contradicciones. La celebridad tiende a congelar ciertos momentos, una foto feliz, una declaración amorosa, una aparición elegante. Pero la vida diaria se mueve en otro ritmo. Hay rutinas, cansancios, diferencias, ajustes y decisiones que no siempre aparecen en los medios. La distancia entre la imagen pública y la vida privada puede ser amplia. Años después, cuando Martin y Joseph anunciaron su separación, esa distancia quedó más clara. El comunicado conjunto de julio de 2023, recogido por ABC News, explicó que habían decidido terminar el matrimonio preservando el respeto, la dignidad y el bienestar de sus hijos. Aunque esa etapa pertenece más directamente al tercer capítulo, es útil mencionarla aquí porque permite releer el matrimonio sin dramatismos retrospectivos. La separación no borra la importancia de la relación, simplemente indica que el vínculo cambió de forma. Los Angeles Times también informó en julio de 2023 que la pareja anunciaba el final del matrimonio después de 6 años, subrayando el tono respetuoso del comunicado y la referencia a sus hijos. La forma en que se comunicó la ruptura reforzó una idea que ya estaba presente durante el matrimonio: la intención de controlar el relato público sin alimentar una guerra mediática. Esa decisión resulta significativa. En la cultura del entretenimiento, los divorcios famosos suelen convertirse en materia de especulación, enfrentamiento y consumo emocional. El caso Martin-Joseph fue presentado de otro modo, como una transformación familiar. La pareja no negó el final, pero tampoco lo convirtió en un espectáculo de acusaciones. Ese tono permitió que el matrimonio se recordara no solo por su cierre, sino por la imagen de familia que había construido. Para Joan Joseph, esa etapa dejó una marca duradera. Su nombre quedó asociado para siempre a Ricky Martin en la memoria mediática, pero también se consolidó como una figura capaz de atravesar la fama sin perder del todo su reserva. El matrimonio le dio una visibilidad que ninguna exposición individual habría generado a escala global. Pero esa visibilidad no anuló su identidad artística, más bien, la colocó frente a un público que quizás no habría llegado a ella de otra manera. Desde una mirada neutral, el matrimonio entre Joan Joseph y Ricky Martin puede interpretarse como un punto de cruce entre intimidad y cultura pública. Fue una relación afectiva real, pero también una historia observada, comentada y convertida en símbolo. Fue una familia, pero también una imagen de familia. Fue una experiencia privada, pero también una narrativa social. La importancia de este capítulo no está solo en afirmar que se casaron. Está en entender qué significó esa unión dentro de un momento histórico en el que las redes sociales, la prensa de celebridades y las luchas por representación transformaron la manera de mirar las relaciones públicas. Joan Joseph no solo apareció al lado de Ricky Martin, entró en una escena cultural donde su identidad, su obra, su origen y su vida familiar fueron interpretados simultáneamente. Esa complejidad explica por qué su historia sigue generando interés. No se trata únicamente de curiosidad sentimental. El público quiere saber qué ocurre cuando un artista reservado comparte su vida con una estrella global. Quiere entender cómo se construye una familia bajo observación. Quiere interpretar qué queda después de una relación que fue presentada como estable, moderna y representativa. El matrimonio de Joseph y Martin, visto desde la distancia,
no debe reducirse a un cuento de hadas ni a una historia de fracaso. Fue una etapa concreta, con momentos de afirmación pública, crecimiento familiar y exposición mediática. También fue una experiencia humana, sometida a tensiones reales. Su valor cultural reside precisamente en esa mezcla. Idealización pública y vida privada, visibilidad y reserva, amor y transformación. En este segundo capítulo, la figura de Juan Joseph aparece ya plenamente dentro del foco internacional. El artista, que en el primer capítulo caminaba entre escuelas de arte, estudios, galerías y materiales visuales, se convierte ahora en parte de una familia observada por medios de todo el mundo. Pero incluso en esa nueva posición conserva una característica central: la moderación. No se impone como personaje estridente, no convierte cada detalle en espectáculo. Su presencia pública sigue funcionando, en cierto modo, como su obra, más cercana al susurro que al grito, y tal vez esa sea una de las razones por las que su historia resulta tan particular. En una época dominada por la sobreexposición, Juan Joseph fue visible sin parecer completamente entregado a la lógica de la celebridad. Su matrimonio con Ricky Martin lo convirtió en una figura de interés global, pero no lo transformó en un personaje transparente. Algo de su vida permaneció deliberadamente fuera de cuadro. Algo de su identidad siguió protegido. Algo de su historia continuó perteneciendo solo a él. Así, el matrimonio público con Ricky Martin no fue únicamente el centro sentimental de una biografía mediática. Fue también una prueba de equilibrio. Cómo amar bajo observación, cómo formar una familia, sin convertirla por completo en espectáculo. Cómo preservar una obra propia cuando la prensa insiste en mirar primero la relación, y cómo habitar una visibilidad que no siempre se elige en los propios términos. Ese es el verdadero núcleo de este capítulo. No la boda como evento aislado, sino la manera en que esa boda transformó la vida pública de Juan Joseph. A partir de ese momento, su nombre ya no podía separarse por completo de una historia compartida, pero tampoco podía reducirse a ella. Entre el artista y el esposo, entre el padre y la figura mediática, entre la intimidad y el símbolo, Juan Joseph construyó una presencia pública discreta, compleja y difícil de encasillar. Después del divorcio, la coparentalidad como nuevo pacto público. El 6 de julio de 2023, Ricky Martin y Juan Joseph anunciaron su divorcio. ABC News recogió el comunicado conjunto en el que ambos explicaban que habían decidido terminar el matrimonio con amor, respeto y dignidad por sus hijos, y que su deseo era mantener una dinámica familiar saludable y una relación basada en la amistad para continuar la crianza conjunta. La declaración fue significativa por su tono. No ofrecía acusaciones, no insinuaba una guerra privada, no buscaba alimentar una narrativa de traición. Al contrario, presentaba la separación como una transformación. La palabra clave no era ruptura, sino transición. People informó semanas después que Martin y Joseph habían alcanzado un acuerdo de divorcio no disputado, pendiente de la aprobación judicial. La revista también recordó que compartían a Lucía y Ren y que buscaban preservar una relación centrada en la paz, la amistad y la crianza. En términos mediáticos, esa forma de separación desafía un patrón frecuente. Muchas coberturas sobre divorcios de celebridades se apoyan en conflicto, sospecha o dramatización. Aquí, el relato disponible apunta a otro registro. Dos adultos que reconocen el final de una etapa, pero mantienen una estructura familiar. Con el paso del tiempo, esa narrativa se reforzó. En 2025, People publicó comentarios de Joseph sobre su coparentalidad con Martin. Según esa cobertura, el artista describió la relación como sólida y tranquila. Señaló que viven cerca, que hablan todos los días y que ambos aman profundamente a sus hijos. Esta parte de la historia quizás sea menos espectacular que un titular de boda secreta, pero resulta culturalmente más interesante. La pregunta ya no es solo con quién se casó Juan Joseph, sino cómo una familia pública reorganiza sus vínculos después de la separación. En una época en que las relaciones de celebridades suelen consumirse como entretenimiento rápido, la coparentalidad aparece aquí como una forma de madurez pública. Joseph también ha vinculado la paternidad con su propia identidad. People recoge que habló de la experiencia de criar hijos como hombre queer y de explicarles que las familias pueden tener formas distintas. Ese comentario introduce una dimensión social. La familia no es solo una estructura privada, también es un lenguaje que los niños aprenden para ubicarse en el mundo. La figura de Joseph, entonces, se desplaza. Ya no es únicamente el artista que se casó con una estrella, ni el exesposo de Ricky Martin. Es también un padre que participa en una conversación contemporánea sobre vínculos, diversidad familiar
y responsabilidad afectiva después del divorcio. En este punto, el título original, Casado a los 42, debe leerse con cautela. Joan Joseph nació en 1984. En junio de 2026 todavía no ha cumplido 42 años. Además, la información pública verificada no confirma un nuevo matrimonio actual. Lo que sí existe es una trayectoria matrimonial documentada, una separación anunciada de manera conjunta y una etapa posterior de coparentalidad estable. Esa diferencia no es menor. El periodismo puede usar un gancho atractivo, pero no debe convertir una suposición en hecho. Aún así, el interés por el nuevo capítulo de Joseph es comprensible. Después de un matrimonio tan visible, cualquier aparición pública, cualquier publicación personal o cualquier gesto afectivo puede activar rumores. La cultura de celebridades funciona así. Busca continuidad narrativa, incluso cuando los protagonistas eligen el silencio. Si hubo amor, se pregunta si hay reemplazo. Si hubo divorcio, se pregunta si hay nueva boda. Si hay calma, se busca drama, pero la historia de Joseph parece resistir ese mecanismo. Su perfil público posterior al divorcio se ha mantenido más cerca del arte, la paternidad y la vida cotidiana que de una exposición romántica permanente. Eso no significa ausencia de vida privada, significa simplemente que no todo lo privado ha sido convertido en comunicado público. Desde una mirada neutral, este es el punto más sólido del reportaje. Joan Joseph hizo pública una parte esencial de su vida cuando compartió su relación y matrimonio con Ricky Martin. Más tarde, ambos hicieron pública la decisión de separarse. Y después, Joseph ofreció una mirada moderada sobre la coparentalidad. Lo demás pertenece, por ahora, al terreno de la especulación. La vida pública de Joan Joseph demuestra que un matrimonio puede convertirse en símbolo, pero también que ninguna relación debería quedar reducida a un símbolo. Su historia con Ricky Martin fue leída como representación, como noticia sentimental y como imagen de familia contemporánea. Su divorcio, en cambio, abrió una conversación distinta, la posibilidad de transformar una pareja en una alianza familiar sin convertir el final en espectáculo. Joan Joseph sigue siendo un artista visual con trayectoria propia, un padre presente en una estructura de coparentalidad y una figura pública que ha aprendido a moverse entre la visibilidad y la reserva. Su matrimonio fue real, documentado y mediático. Su nueva vida, al menos hasta donde se sabe públicamente, parece estar marcada menos por la necesidad de anunciar y más por la decisión de construir. La pregunta que queda abierta es esta. ¿Creen ustedes que Joan Joseph volverá a hacer pública una nueva relación o preferirá mantener su vida sentimental lejos del foco mediático? ¿Será su próximo capítulo una nueva historia de amor visible, una etapa centrada en el arte o una combinación más discreta de ambas cosas?